Buenas noches, soy el estudiante Dayan Andrés Cerrato. La conferencia del parcial virtual que me corresponde es la conferencia número 3, que es proceso de producción. Clases de proceso de producción. Según el rendimiento temporal. Primero, producción continua. Esta producción continua se ve, ese sistema se ve empleado en fábricas que hacen un producto específico como lo es, digamos, el acero. Porque en sus características no se ven afectadas en cuanto a la producción, que digamos que hay que modificar el producto o no sufren grandes cambios y tienen un ritmo de producción acelerado y en grandes volúmenes. Esta producción continua se ve en la fabricación de herramientas, en la fabricación del acero, como ya lo mencionábamos, en la explotación petrolera, en la siderúrgica, en la fabricación de las fábricas de aceite, en las fábricas de azúcar, y envases plásticos como licopor y cosas así. Esas empresas siempre van a producir el mismo producto. Producción intermitente. Este proceso se aplica en procesos que no requieren mucha continuidad y en la realización de su fabricación. Este trabajo es aplicado, digamos, en las empresas o en las microempresas de producción de camisas, en áreas de cortadoras, fileteadoras, en los talleres de reparación mecánica, en el área de planchado, en el área de empacado, en la fabricación de medicinas y cosas así. B. Según la gama de productos. Esta gama de productos se divide en 5 subtemas, en cinco gamas, que es la simple, la múltiple, la conjunta, independiente y la alternativa. Estas se basan en diferentes opciones en cuanto a la producción que se nos da, que tienen factores únicos, como por ejemplo la refinería de petróleo, que tiene varios productos como son la gasolina, el queroseno, la brea, la parafina, el betún, algunos lubricantes y otros productos que son derivados de este. La independiente, digamos, se manejan productos que son productos industriales, como cadenas de montaje de automotores de diferentes tipos. Según la secuencia de actividades, esa se divide en tres, que es monoetapa, bietapa y multietapa. La monoetapa habla de un solo proceso, que es, por ejemplo, talar árboles, y la segunda, que es una bietapa, se distribuye en dos procesos, que es perdón, el ensamble y la instalación en el sitio de muebles prefabricados, por ejemplo. Y una multietapa es que se requieren tres etapas o más. Digamos, la construcción de viviendas, por ejemplo, se debe manejar en varias etapas. Es un claro ejemplo. La fabricación de alimentos también. Y para terminar, según el nivel de integración. La centralizada, el producto se realiza en una sola planta, en un solo lugar de fabricación, ejemplo, en un molino de arroz. Y la descentralizada es una producción que se realiza en varios sitios, en varios lugares, que la materia el producto, perdón, es transportado. Y, por ejemplo, la producción de barcos, aviones y maquinaria pesada. 2. La distribución en planta. Esta es otra clase de proceso de producción. Consiste en determinar la posición física y racional de cierto espacio. Ese centro de actividad económica de esta distribución de planta es cualquier entidad que ocupe espacios, personas, muebles, sillas, cajeros, máquinas, bancos de trabajo, estaciones de trabajo, por producto en cadena o serie. Cuando la producción se organiza en línea o es una producción masiva, en esta distribución de material se desplaza en una operación siguiente, como por ejemplo, un producto sale de esta etapa de la empresa y ya la siguiente la está esperando para continuar su proceso, como por ejemplo la fábrica de automóviles Lamborghini. Por proceso de función o talleres. La producción se organiza por lotes o grandes pedidos. La distribución consiste en agrupar en una misma área el personal y los equipos que realizan la misma función o la misma tarea para tener una mejor producción y una más rápida producción. Por grupos o células de fabricación. Es una distribución que consiste en elementos o partes con las mismas características y en familia. Asignar es un grupo de trabajadores y maquinarias donde realizan operaciones múltiples de varios productos con formas y procesos similares. Y por posición fija,
El nombre hace referencia a que la producción de estos elementos son grandes elementos que no les puede generar un movimiento mientras se producen, como por ejemplo la construcción de un yate, de un barco crucero, grandes máquinas como los generadores eléctricos eólicos y las grandes aeronaves que si se empiezan en determinado lugar se debe terminar su producción ahí porque no se pueden mover. Unos factores a tener en cuenta para la localización de la planta deben ser primordiales para esto, ya que como no vamos a poder mantener en movimiento nuestra producción, entonces debemos tener en cuenta la disponibilidad de materias primas, la disponibilidad de servicios, como debe tenerlo en cuenta el agua potable, la energía, el alcantarillado, el combustible que se va a utilizar para dicha empresa, las comunicaciones en vías, por ejemplo. También debemos tener en cuenta la disponibilidad de mercados, o sea, que nuestro producto sí tenga una buena salida, y la disponibilidad de la mano de obra, porque no podemos construir una fábrica en el filo de una montaña, de una cordillera, porque pues obviamente el transporte y todo esto de nuestra mano de obra, de los trabajadores para realizar la mano de obra no va a ser tan fácil. Para terminar, tenemos una parte muy importante del proceso de producción, que es el diagrama de flujo el diagrama de flujo o flujograma. El diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que debemos seguir en la secuencia de las actividades dentro del proceso para realizar o fabricar un producto. Lo identificamos mediante algunos símbolos de acuerdo con la naturaleza. Además, esta información se considera necesaria para el análisis y un buen desarrollo de nuestro proceso, de las distancias recorridas y las cantidades consideradas para elaborar un producto. La simbología utilizada en nuestro flujograma tiene 6 partes básicas. El diagrama se utiliza simbológicamente, internacionalmente es muy conocido este flujograma porque requiere nuestro primer paso es el transporte, el siguiente paso es la operación, tercer paso inspección, cuarto paso operación inspección, quinto paso demora y la sexta es almacén. De estas formas básicas del flujograma que le estamos dando se deriva el segundo punto de nuestro diagrama de flujo, que es el diagrama gráfica o el diagrama de Gantt, perdón, conocido internacionalmente. Es creado por un gran administrador científico, Henry Laurent Gantt, y frecuentemente es utilizada por muchas empresas en todo el mundo a nivel internacional, porque con esto podemos visualizar gráficamente el contexto total de todo un proyecto que debemos armar para producir un producto, y nos representa una forma muy práctica de tener un control sobre nuestra empresa. La aplicamos en cualquier actividad humana poco compleja y sobre todo en actividades de empresa. Este diagrama de Gantt fue creado a principios del siglo XX por este pionero que es Henry Laurent Gantt, y no, es de gran utilidad para nuestro proceso de empresa. A continuación mostraremos el diagrama del flujo del proceso de Gantt. Nuestro proceso de producción es de vital, las conclusiones de nuestro proceso de producción es de vital importancia, ya que gracias a esto debemos obtener 3 pasos vitales para el desarrollo de nuestra empresa. Estos 3 pasos los debemos tener muy en cuenta porque gracias a esto vamos a saber cuál es el rendimiento de nuestra empresa, cuál es la ubicación, la distribución de nuestra empresa, que es clave. Si tenemos una muy buena distribución de nuestra empresa, nuestro producto a realizar o a desarrollar va a tener una secuencia de producción muy alta, y así podemos tener la cantidad exigida para el consumo de nuestros clientes, la demanda para nuestros clientes. Y en cuanto a nuestro diagrama de Gantt o el flujograma, es
muy importante porque gracias a esto coordinamos, organizamos y administramos de una manera muy específica la producción que vamos a tener dentro de nuestra empresa. Es de vital importancia, indico, el proceso de producción, ya que nos sabremos qué debemos hacer para poder realizar el proceso para la creación de un producto. Muchas gracias. Hasta luego.